El mundo que nos rodea, en el que vivimos, es realmente ajetreado. Los pasos que intentan adelantarse unos a otros, el sonido de la respiración de una competencia interminable y las sombras invisibles de la inquietud oprimen nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Luchamos por subir más alto, por correr más rápido, pero en lo más profundo de nuestro corazón sentimos que poco a poco nos estamos secando por dentro. ¿No será que nuestra vida, como un árbol que ha perdido sus raíces, parece estar de pie y vivir normalmente por fuera, pero por dentro se va consumiendo poco a poco, viviendo como si simplemente respiráramos sin sentir absolutamente nada? Sin embargo, nuestra vida siempre comienza en otro lugar. Brota como un manantial desde lo profundo de la tierra y algo fluye desde una raíz invisible para darnos vida. Si no logramos aferrarnos a esta fuente, al final nos agotamos y caemos. Pero quien ha encontrado esa fuente puede levantarse de nuevo, incluso en medio de la desolación de la vida, y hacer brotar nuevos brotes aún entre el viento y la lluvia, viviendo así. Debemos darnos cuenta de que el aire que respiramos, el agua que bebemos y la vida verde que crece en el suelo, toda esta vida no es una mera coincidencia, sino un regalo de Dios que fluye de una fuente invisible. Cuando las personas olvidan la fuente de su vida, vacilan, pero cuando recuperan esa fuente, experimentan la gracia de renacer, trascendiendo la fatiga de la competencia y la oscuridad de la ansiedad. Lo que debemos mirar hoy es esa fuente invisible, la fuente de vida que sostiene nuestras vidas y nos conduce al orden y la abundancia. Solo cuando recuperemos esa fuente experimentaremos la gracia de renacer trascendiendo la fatiga de la competencia y la oscuridad de la ansiedad. Entonces, ¿de dónde proviene la fuente de la vida? Y cuando nos aferramos a esa fuente, ¿en qué clase de orden y abundancia viviremos? Que esta pregunta abra sus corazones y traiga bendiciones a todos nosotros mientras avanzamos en el camino de la vida verdadera. Los humanos primigenios fueron creados como seres conectados a la fuente de la vida. Así como la tierra recibe la lluvia del cielo y brota la semilla, los humanos solo podían experimentar la verdadera vida en conexión con esa fuente. Sin embargo, en algún momento, el corazón humano perdió de vista la raíz invisible e intentó poseer por su propia fuerza la luz y los frutos que tenía delante. Este deseo fue precisamente lo que abrió de par en par la puerta a la caída. Esa caída no fue un simple error, fue un cambio en la dirección de la vida, un intento de apartarse de la fuente de la vida y convertirse en su propio origen. En ese momento, el ser humano permanecía de pie como un árbol cortado de sus raíces, pero interiormente comenzaba a caminar lentamente hacia la muerte. Y como resultado, el pecado entró al mundo. El pecado no fue solo la falta de un individuo. Así como una semilla se esparce a través de la tierra, el pecado se transmitió y se extendió de generación en generación. En lugar del orden, el caos comenzó a dominar la vida y en vez de abundancia, la sequedad tomó el control. Nosotros los humanos todavía deseamos la vida, pero sin su fuente no podemos crearla. Por eso todos los humanos a lo largo de la historia han heredado la caída original como si fuera una herencia, viviendo una vida tambaleante y moribunda bajo el yugo del pecado. La interminable competencia, la ansiedad y la sombra del desgaste que experimentamos hoy también tienen su raíz si retrocedemos en el tiempo, en la caída de Adán y Eva. La realidad imperfecta creada por seres que se alejaron de la fuente, esa huella sigue pesando sobre nuestras vidas hoy en día. El pasaje que leímos hoy conecta el principio y el final de la Biblia. Génesis capítulo 1 muestra el día tierra y mar fueron separados, cuando comenzaron semillas y frutos. Apocalipsis capítulo 22 muestra el árbol de la vida que da fruto y sana a las naciones junto al río de agua de vida en el último día. El principio y el final se miran mutuamente y la creación y la nueva creación se conectan en el gran plan de Dios. Primero, echemos un vistazo a las palabras de Génesis
En el tercer día, Dios ordenó que las aguas bajo el cielo se reunieran en un solo lugar y que apareciera la tierra seca. En medio del caos se estableció el orden y sobre la tierra revelada comenzó a brotar la vida. Esto no fue simplemente un cambio en la geografía, sino el momento en que se preparó el fundamento donde la vida podría habitar. Y luego Dios llenó ese fundamento con vida real. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 11. Leamos todos juntos con calma. Comencemos ahora. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Amén. Aquí la expresión importante no es simplemente la semilla, sino el árbol que da fruto con semilla. Esto significa que la vida no termina en sí misma, sino que para la próxima generación necesariamente produce semillas a través de frutos con semilla, lo que implica productividad y continuidad. Es decir, dentro del orden de la creación establecido por Dios, ninguna vida existe solo para sí misma, sino que ha sido llamada a ser un canal que da continuidad y abundancia a otras vidas. Las hortalizas que producen semillas no son solo hierbas para comer, sino que muestran el ciclo de la vida, dando paso a la siguiente generación. Dios diseñó la vida con una naturaleza maravillosa y especial que no se interrumpe y en ella sembró el principio fundamental de la abundante prosperidad. Por lo tanto, la creación del tercer día no es simplemente el acontecimiento de que las plantas crecieran, sino una escena que muestra el orden de la creación en el que la vida no permanece en sí misma, sino que necesariamente da lugar a otra vida. Ahora, echemos un vistazo a las palabras del Apocalipsis de Juan. Juan vio un río de agua de vida, claro como el cristal que fluía desde el trono. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba fruto cada día, y sus hojas servían para sanar a las naciones. Esto no simboliza simplemente abundancia, sino una restauración completa y la vida eterna. La escena en el Génesis donde la tierra daba fruto se amplía en la consumación final, apareciendo como el árbol de la vida que sana a todas las naciones. Estos dos pasajes se iluminan mutuamente y muestran un solo flujo redentor. El tercer día en el Génesis revela el inicio de la vida, siendo el momento en que se siembran las semillas en los árboles que dan fruto y se establece el orden de dar fruto a partir de la semilla. En cambio, la escena final del Apocalipsis muestra la consumación de la vida. El río de agua de vida fluye desde el trono y el árbol de la vida da su fruto cada mes, revelando la abundante gracia que sana a las naciones. Es decir, la Biblia narra la historia de la redención que comienza con el árbol que da fruto con semilla y se expande hasta el fruto perfecto, de una sola nación a todas las naciones, del alimento terrenal a la vida eterna. Sin embargo, en medio de este hermoso flujo, el pecado y la caída del ser humano se interpusieron. Como un árbol sin raíces, la humanidad se secó y perdió su fruto. Por eso, entre el árbol que da fruto con semilla en el Génesis y el árbol de la vida en el Apocalipsis, era imprescindible el camino de la restauración. ¿Quién fue el que abrió ese camino de restauración? Ese es Jesucristo, el Salvador. En Él, el principio y el fin se unen en uno solo. Así como el árbol que da fruto con semilla brota, da fruto y finalmente se convierte en el árbol de la vida que sana a todas las naciones, Jesús restauró el flujo de la vida que se había interrumpido a través de la cruz y la resurrección. Por lo tanto, la confusión, los conflictos y la sequedad que experimentamos hoy no son simplemente problemas de nuestra época, sino el resultado de la caída. Sin embargo, al mismo tiempo, se han convertido en señales que nos guían de nuevo hacia la fuente de la vida, es decir, Jesucristo. Queridos y respetados todos, la Biblia, de principio a fin, señala a una sola persona. Esa persona es Jesucristo. En el tercer día del Génesis, un árbol que da fruto con semilla echó raíces en la tierra y brotó. La humanidad pudo vivir alimentándose de ese fruto. Sin embargo, debido a la caída del hombre, esa tierra fue maldita y produjo espinas y cardos, y la semilla ya no pudo dar fruto perfecto.
La razón de esto es que después de la caída, la humanidad fue condenada a trabajar para sobrevivir y a enfrentar un destino inevitable de muerte. Leemos juntos los versículos 18 y 19 del capítulo 3 de Génesis. Leamos todos juntos. Comencemos ahora. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. Así, el alimento que se obtuvo después de la caída siempre fue un alimento temporal para el cuerpo. Aunque se comiera, se volvía a tener hambre, y aunque se bebiera, se volvía a tener sed. Era un alimento pasajero. Había alimento, pero ese alimento no podía evitar nuestra muerte. Sin embargo, el hecho es que Dios ya había mostrado de antemano una nueva visión de vida en la era del Antiguo Testamento, mucho antes de que Jesús viniera a este mundo. Esto significa que Jesucristo vendría en el futuro y se convertiría en el verdadero árbol de la vida que nos da nueva vida. ¿No es algo asombroso? A pesar de que debido a la caída del ser humano todo se derrumbó y perdimos por completo toda nuestra vida, Dios ya había preparado un nuevo comienzo en el extremo de esa desesperación. Aunque a los ojos de la humanidad parecía que estábamos destinados a morir para siempre y que toda esperanza se había perdido, en el plan de Dios, el camino de la salvación ya había sido profetizado de antemano. El profeta Ezequiel da testimonio de lo que vio en una visión a través de las palabras de la Biblia de la siguiente manera. Es el versículo 12 de Ezequiel 47. Leamos todos juntos, por favor. Comencemos. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Sus frutos serán completamente comestibles y sus hojas también servirán como medicina natural para las personas. Amén. Esto no es simplemente una escena que describe la abundancia de la naturaleza. Es realmente asombroso y maravilloso que en medio de la dura y compleja realidad del pecado y la muerte, Dios haya anticipado de antemano el árbol de la vida y el precioso fruto de sanidad que están junto al río. El Señor que vendrá a la tierra morirá en la cruz y triunfará con la resurrección. Es hoy el verdadero árbol de la vida para quienes creen en Jesús, dándoles vida eterna. Esto prefigura a Jesucristo, quien nos da la vida eterna. Es una revelación asombrosa que muestra que ni el inicio de la historia ni su consumación final ocurren por casualidad, sino que desde el principio ya estaban predestinados y preparados en Dios como el camino de la redención. Otro testimonio que se nos ha dado para comprender más profundamente este camino de la redención se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios lo dice así. Es Proverbios capítulo 3, versículo 18. Comencemos. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Amén. La verdadera sabiduría de Dios no es solo conocimiento, sino Jesucristo, el árbol de la vida que da fruto abundante. Él ha revelado plenamente esta sabiduría divina y así entendemos mejor el propósito de Dios para nosotros. Todo aquel que permanece en Él obtiene la verdadera sabiduría y da fruto de vida eterna. Por lo tanto, el Señor que vino como el árbol de la sabiduría no es simplemente una parábola en la palabra, sino que es quien realmente se convierte en el alimento de nuestra vida. Jesucristo es quien está en el centro de ese Redentor. El Señor proclamó: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Leamos todos juntos Juan 6:51. Comencemos ahora. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien, cualquier persona, come de este pan especial, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Amén. El Señor dijo que Él mismo es el pan vivo que descendió del cielo. Quien coma de este pan no solo experimentará una satisfacción temporal, sino que también obtendrá la vida eterna. Esto señala la gracia de la salvación que se nos concede a través de la carne y la sangre del Señor que fueron desgarradas en la cruz. Y el Señor hace otra declaración asombrosa, acercándose como si se dirigiera a un alma sedienta.
Jesús se revela no solo como el pan de vida, sino también como la fuente de agua viva que quita la sed para siempre. Es el versículo 14 del capítulo 4 de Juan. Leamos todos juntos. Comencemos. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Todos, Jesús es quien pone fin a la sed más profunda de nuestra alma. El agua que ofrece el mundo solo calma la sed por un momento, pero pronto nos arroja de nuevo a la sed. Sin embargo, el agua que el Señor nos da es una gracia de dimensión diferente. El agua viva del Espíritu Santo brota sin cesar como un manantial inagotable, empapando el alma reseca, renovando el corazón desolado y finalmente guiándonos al reino eterno de Dios. Por eso, quien bebe de esa agua nunca volverá a tener sed. Cada día descansará junto al río de la vida y disfrutará de la verdadera satisfacción. En la cruz, el Señor cayó a tierra y murió como un grano de trigo celestial. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos dio fruto abundante, la vida eterna. Y finalmente, el libro de Apocalipsis muestra de manera perfecta la escena en la que todas estas promesas se cumplen. La lectura de hoy es Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Leamos todos juntos. Comencemos. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Amén. El alimento que dio la tierra de la primera creación era temporal, pero el árbol de la vida de la nueva creación que se cumple en Jesucristo nos da vida y sanidad eternas. Queridos y respetados hermanos y hermanas en la fe, esta es la maravilla de la historia de la redención. Dios, en la historia que parecía haber perdido su camino por la caída, ya había preparado hace mucho un nuevo camino de vida. Ese camino es Jesucristo, el verdadero árbol de la vida. Quien echa raíces en él nunca tendrá sed y quien habite bajo sus hojas disfrutará de sanidad y vida eternas. El fruto de este árbol no es simplemente alimento, sino un sustento eterno que elimina para siempre el hambre y la sed. Y sus hojas sanan las heridas y el dolor de todos los pueblos, otorgando el fruto de la vida eterna. Si la tierra de la primera creación nos dio un alimento temporal, el árbol de la vida de la nueva creación es Jesucristo, quien nos da la vida eterna que sana a todas las naciones. Amados todos en Jesucristo, deseo que crean y se acerquen a este árbol de la vida, es decir, a Jesucristo. Leamos una vez más la palabra primera Juan capítulo 5, versículo 12. Comencemos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Quien se aferra a Jesús ya no vive simplemente de un alimento temporal. Bebe del agua de vida que nunca lo dejará tener sed y lleva una vida fructífera. Por eso, hoy también lo que debemos aferrarnos no es el alimento terrenal ni el dinero de este mundo, sino la verdadera fuente que nos ha sido dada a través de la cruz y la resurrección, Jesucristo. Solo en Él hay verdadera vida, sanidad y frutos abundantes. La salvación no es el alimento temporal que ofrecía la tierra de la primera creación, sino disfrutar de la vida eterna y la sanidad que nos da Jesucristo, el árbol de la vida de la nueva creación. La salvación es romper el yugo de la muerte, del que el ser humano no podía escapar por sus propias fuerzas, y dar fruto de verdadera vida en Jesucristo. A través del mensaje de hoy vemos el corazón del Padre. Cuando Dios creó la tierra por primera vez y plantó semillas, no fue simplemente con la intención de darnos alimento, fue una muestra de amor y cuidado para que sus hijos vivieran en la vida y echaran raíces en la fuente. Pero cuánto dolor llenaría el corazón de Dios Padre cuando todo se derrumbó debido a la caída del ser humano. La semilla se pudrió y la tierra está llena de espinas y cardos. A pesar de ello, Dios Padre no abandonó a sus hijos. Desde la visión del árbol de la vida mostrada en Ezequiel, el árbol de la sabiduría contenido en Proverbios y finalmente hasta el árbol junto al río de agua de vida completado en Apocalipsis. El Padre nunca dejó de lado durante largos años la visión de salvación para revivir a sus hijos pecadores.
Cuán asombrosa es esta gracia. Y ese corazón se reveló claramente en Jesucristo, quien se convirtió en un grano de trigo. Dios Padre mostró su amor al enviar a su amado Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz en lugar de nuestros pecados para salvarnos a nosotros que estábamos destinados a morir. Queridos todos, este es el corazón de Dios Padre. No es un corazón que busca condenar a nosotros los pecadores, sino uno que desea sostenernos hasta el final y restaurarnos. Un corazón que quiere trasladar una vida que termina en muerte a la vida eterna. Hoy también nos invita a la orilla del río de agua viva diciendo: venid y bebed, venid y comed. Es la voz del amor de Dios que dice: en mi Hijo Jesucristo viviréis de nuevo. Un creyente que confía en Jesús como su Salvador es alguien que no se engaña pensando que la luz y la abundancia del mundo son la fuente, sino que se aferra a la verdadera fuente de vida que no se ve con los ojos. Un creyente en Jesús no se conforma con los frutos temporales de la tierra, sino mirando los frutos eternos, hoy también sigue el camino de la obediencia. Queridos y respetados hermanos en la fe, la palabra de hoy nos ha mostrado una verdad clara. La tierra de la primera creación dio alimento al hombre, pero debido a la caída, la tierra fue maldita y la humanidad quedó destinada a volver al polvo, aunque trabajara con sudor. Sin embargo, el árbol de la vida que se nos muestra en el último día da fruto cada mes y sus hojas sanan a todas las naciones. Esto no es simplemente una restauración natural, sino una visión de nueva vida y sanidad que solo es posible en Jesucristo. Por lo tanto, debemos examinarnos a nosotros mismos ante esta palabra. ¿Acaso seguimos buscando solo el alimento terrenal y nos conformamos con saciar nuestro estómago por un momento? ¿No estaremos acaso engañados pensando que el verdadero sentido de la vida es esforzarnos por sostenernos a nosotros mismos en medio de la competencia y la ansiedad del mundo, aferrándonos a logros inmediatos? Si es así, entonces seguimos estando en el lugar del ser humano caído, esperando la muerte. Ahora debemos volvernos atrás. El arrepentimiento no es simplemente lamentarse o reflexionar sobre el pasado. Es cambiar de dirección, es apartarse de una vida que se marchita como un árbol separado de sus raíces y acercarse a Jesús, quien es la verdadera fuente. El arrepentimiento es la decisión de fe de confesar que ya no somos dueños de nuestra vida y reconocer que solo Jesús es el árbol de la vida para nosotros. Leamos todos juntos Jeremías capítulo 13, versículo 13. Comencemos. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Al parecer dicen que hemos cometido 2 males. Haber abandonado a Jesucristo, la fuente de agua viva, y haber cavado nuestras propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden retener el agua. Queridos hermanos, hoy debemos desechar valientemente las cisternas que hemos hecho por nosotros mismos. Entonces, ¿qué tipo de cisternas hemos cavado nosotros mismos? ¿La cisterna de la riqueza que hemos acumulado creyendo que el dinero nos dará seguridad? ¿La cisterna del honor donde nos esforzamos por aferrarnos al orgullo mediante el reconocimiento y éxito de otros? ¿Y la cisterna de nuestros deseos que intentamos saciar con placeres momentáneos, pero al final solo nos deja un vacío mayor? Nuestras cisternas por fuera parecen estar llenas de agua, sin embargo en el fondo ya están rotas y no son más que cisternas vacías que jamás podrán saciar nuestra alma. Por eso hoy debemos abandonar esas cisternas vacías y debemos volver a Jesús, la fuente de agua viva. Solo Él puede saciar nuestra sed para siempre y dar vida a nuestra alma reseca. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos promete lo siguiente. Leamos todos juntos este pasaje. Comencemos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Amén. Queridos miembros de la iglesia Holy Seeds, hoy ante esta palabra deseo que avancemos hacia un verdadero arrepentimiento, cortemos con el pecado, dejemos a un lado nuestros deseos y abandonemos el orgullo de querer ser dueños de nosotros mismos y confiemos plenamente nuestra vida a Jesucristo con fe en Él. Entonces, solo en ese momento volveremos a vivir, disfrutaremos de la vida eterna y nos convertiremos en el pueblo de Dios que transmite sanidad y restauración al mundo. Hoy, a través de la palabra, hemos visto el misterio de la vida que atraviesa el principio y el fin. La tierra de la primera creación nos dio alimento, pero el árbol de la vida de la nueva creación nos da vida eterna y salud. En el mismo centro de ese camino está Jesucristo. Sin embargo, no hemos podido seguir ese camino plenamente. No hemos dado fruto y alejados de la fuente hemos vivido como ramas secas que no pueden morir. Ahora debemos tomar una decisión. Debemos volver a echar raíces en Jesucristo, regresar a una vida que da fruto en Él. El Señor hoy también nos invita. Ven y bebe, ven y come. Permanece en mí. Quien echa raíces en el Señor no se marchita en ningún desierto, no se hunde en medio de ningún mar, no se quiebra en ninguna tormenta y finalmente da fruto eterno. Por eso hoy confesemos así: Señor, ya no viviré más con mis propias fuerzas. No tomaré el alimento del mundo, sino que haré del Señor mi vida. Echaré raíces bajo el Señor y viviré una vida que da fruto. Esto es una verdadera súplica y decisión. Cuando la lluvia de gracia caiga sobre esta decisión, nuestra tierra reseca volverá a la vida y nuestros hogares, iglesias y esta nación recibirán sanidad bajo las hojas del árbol de la vida. Con esto concluyo la palabra. Queridos todos, muchas personas consideran el Apocalipsis como un libro de temor y juicio. Sin embargo, en realidad, el Apocalipsis no es un libro de desesperanza para quienes creen en Jesús, sino más bien un libro de esperanza y consuelo. ¿Por qué es así? La última escena que muestra el Apocalipsis no es la de este mundo derrumbándose y terminando, sino la de este mundo en el que vivimos renovándose y convirtiéndose en el cielo. El mundo en el que vivimos ahora es como un jardín enfermo. Aunque florezcan hermosas flores, pronto se marchitan. Y aunque los frutos maduren, se pudren enseguida. En muchos lugares crecen espinas y cardos, dejando el dolor y las lágrimas como heridas en nosotros. Esta imagen refleja la realidad de un mundo quebrantado por el pecado y la caída. Sin embargo, la última visión que vio Juan fue diferente. Del trono fluye un río de agua de vida, claro como el cristal, y a ambos lados del río está el árbol de la vida, que da fruto cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Esto no es solo un símbolo, es una escena que muestra cómo Dios renueva completamente este mundo y transforma la tierra en la que vivimos en el cielo. ¿Cree en esto? Por lo tanto, el mensaje del Apocalipsis es, sin lugar a dudas, claro. Para los creyentes, el final no es destrucción, sino un nuevo comienzo. No es desesperación, sino esperanza. No es ruina, sino restauración eterna. No es muerte, sino vida eterna. Quienes están en Jesucristo ya experimentan en esta tierra la gracia del reino de los cielos y viven con esperanza de un mundo que será completamente renovado en el futuro. Bendigo para que en esta semana, en cada área de sus vidas, la tierra seca sea empapada con el agua viva. Amén. Que en los corazones desolados broten nuevos brotes, que en sus hogares y lugares de trabajo se den frutos y que en todas sus relaciones haya sanidad y restauración. Sobre todo os bendigo para que estéis arraigados en Jesucristo y no seáis sacudidos, y para que gocéis de la verdadera paz y vida eterna que da el Señor. Oro y declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todas estas bendiciones sean derramadas abundantemente sobre usted y sobre mí. Le deseo muchas bendiciones. Le deseo bendiciones de todo corazón. Dios, haz que creamos en Jesucristo,
quien es para nosotros el verdadero árbol de agua viva. No nos interesa quién es Jesucristo, quien se ha convertido en nuestro árbol de la vida, cómo obra en mí ni cuánto me ama. Solo nos importa que ese Dios llamado Jesús nos colme de bendiciones terrenales para que en este mundo destinado a la muerte podamos edificar nuestro propio reino, establecer nuestra voluntad y acumular las esperanzas mundanas que anhelamos. A nosotros tan necios, hoy el Señor nos ha permitido mirar no la esperanza del mundo, sino la esperanza en Jesucristo. Nuestra vida está destinada a la muerte, pero Señor, obra en nosotros para que al creer en el nombre de Jesucristo, quien es el árbol de la vida, podamos experimentar todos juntos la asombrosa bendición de resucitar nuevamente en esta tierra. Señor, concédenos a todos nosotros la fe para creer y poner nuestra esperanza en Jesucristo. Deseamos avanzar alabando la grandeza y la majestad del Señor. Solo tú, Señor, eres nuestro verdadero árbol de la vida. Quien come el pan que tú das vivirá para siempre, y quien bebe el agua que tú ofreces tendrá vida eterna. Señor, queremos permanecer firmes ante esta verdad. Entra en mí, oh mi Dios, y hazme saber con total y absoluta certeza que Jesucristo es mi amado Salvador y mi vida. Danos fe para vivir mirando solo a Jesús, nuestro árbol de la vida. Ahora, que no vivamos como personas que se desesperan, se sienten ansiosas y tiemblan de desesperanza en este mundo vacío, sino que podamos vivir con la paz y el gozo que el Señor nos da en la fe de creer en Jesucristo, quien es nuestra vida eterna. Permite que vivamos mirando solo al Señor, para que el poder del Señor sea el poder de todos nosotros. Ahora, desde el camino pecaminoso que solo podía llevarnos a la muerte eterna, y habiendo perdido para siempre al Señor, quien es el árbol de la vida, por nosotros que vivíamos así, vino Jesucristo a este mundo para morir en mi lugar. Y esa es su gracia y el inmenso amor de Dios, que me amó tanto que entregó a su único Hijo unigénito, Jesucristo, hasta la muerte. Y la comunión, la inspiración y la guía del Espíritu Santo, quien vino a mi alma, que merecía morir eternamente en el pecado, y me permitió conocer quién es Jesucristo, el árbol de la vida. Hoy también, mirando solo al Señor, esperando solo en el Señor y decidiendo que a partir de ahora mi vida debe vivirse únicamente para el Señor, oro por cada alma reunida aquí que avanza con esa determinación. Que la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con ellos desde la eternidad pasada, ahora y por los siglos de los siglos, por toda la eternidad.